Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, lunes 10 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre las bienaventuranzas. Tomado el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comenzamos el ministerio público de Jesús según el Evangelio de San Mateo. Y es algo impactante porque Jesús se revela como el nuevo Moisés. Él inicia su predicación recordando ese ascenso de Moisés a la montaña. Por eso la palabra nos dice: al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó. Jesús se sienta porque va a enseñar, Él es el maestro. Y se acercaron sus discípulos. Y un detalle muy interesante: y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, porque Dios es quien enseña a su pueblo. Dios le ha dejado los mandamientos. En el Antiguo Testamento, Dios ha abierto su boca, por decirlo así, para dejar los 10 mandamientos a su pueblo. Esa alianza que Dios hace con su pueblo a través de Moisés. Pero ahora, queridos hermanos, Jesús se revela como el nuevo Moisés. Jesús ya no sube al monte para recibir las tablas de la ley, sino que Él mismo es el Hijo de Dios, es el nuevo Moisés, y por eso de sus labios sale la enseñanza. Él nos deja esta nueva ley, las de las bienaventuranzas, porque el Señor quiere que nosotros seamos dichosos, felices, bienaventurados, porque esto es lo que el Señor desea de nosotros, que guardando su palabra, nosotros podamos gozar de esa dicha del Señor. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor la gracia de contemplar a Jesús como el nuevo Moisés. Él nos da la nueva ley, la ley del amor, la ley de la felicidad, de la dicha, de la bienaventuranza. Como discípulos de Jesús, no estamos llamados, queridos hermanos, al mero cumplimiento de normas. No, sino más bien a tener esta relación de amistad con Jesús para que acogiéndolo como maestro, como nuevo Moisés, acojamos sus palabras y que guardándolas en el corazón, seamos bienaventurados por guardar una relación cálida con Dios y con nuestros hermanos. Pidamos pues, hermanos, al Señor reconocer a Jesús como Señor y Maestro. Él nos enseña la nueva ley, la ley del Espíritu, que acojamos su enseñanza como verdaderos discípulos suyos. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús nos enseña las bienaventuranzas. Podemos dividir las bienaventuranzas en 2 grandes grupos. Las 4 primeras son bienaventuranzas para con Dios y las 4 últimas, bienaventuranzas para con el prójimo. Porque ciertamente, queridos hermanos, nuestra relación con Dios se ha de vivir en este sentido de dependencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Aún más, antes de ser hijos, somos criaturas de Dios, porque Él es nuestro Creador. Por eso que es importante reconocernos pobres en el espíritu, humildes con Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de Dios es el reino de los cielos. Solamente con un corazón humilde podemos acoger la palabra de Dios, podemos acoger a Jesús como el Mesías, como nuestro Salvador. Y eso nos hará grandes a los ojos de Dios. Bienaventurados los mansos, o en otra traducción los pacientes, es decir, los que esperan en Dios, que a pesar de las dificultades confían plenamente en Dios. Porque muchas veces, queridos hermanos, cuando nos ha tocado la adversidad, renegamos de Dios. Pero Jesús nos invita a ser mansos para gozar de esa salvación del Señor. Solo siendo mansos, es decir, pacientes, esperándolo todo de Dios,
Podremos gozar de esa herencia del Señor, que es el mismo. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Solo esperándolo todo de Dios, podemos gozar de su presencia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y ciertamente, queridos hermanos, cuando sabemos llorar nuestros pecados, cuando crecemos en penitencia, cuando tenemos este sentido de compunción, solo el Señor podrá consolarnos con su gracia, con su perdón. Y finalmente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento la justicia es la santidad. Tener hambre y sed de la justicia es tener hambre y sed de Dios, el solo santo, el 3 veces santo. Por eso, si nosotros crecemos en este anhelo de Dios, el Señor nos saciará. Y en definitiva, esto es lo que hacemos en este mundo. Pasamos por este mundo con fe, obrando la misericordia, como veremos en las otras 4 bienaventuranzas, pero con este deseo del cielo, con este deseo de tener a Dios en el corazón para transmitir el amor de Dios a los hermanos. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda la humildad, nos conceda ser pacientes, nos conceda el saber llorar por nuestros pecados y nos conceda tener hambre y sed de la justicia, hambre y sed de Dios, para que así podamos acoger el reino de Dios en nuestros corazones, esperarlo todo en Dios, esperar su herencia, que Cristo Jesús viva siempre en nuestros corazones, que Él nos dé ese consuelo porque Él ha pagado por nosotros, por nuestros pecados, Él nos trae la salvación. Que creciendo en este deseo de Dios, en este deseo de santidad, podamos ser saciados aquí en esta tierra, pero más aún con plenitud en el cielo. Y finalmente, queridos hermanos, nos quedan estas últimas 4 bienaventuranzas. Bienaventuranzas para con el prójimo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros experimentamos la misericordia de Dios, seremos misericordiosos con los hermanos. Qué hermoso, queridos hermanos. Por eso el cristiano comparte esa paz y ese perdón que recibe del Señor. Ese consuelo que recibimos de Dios, lo compartimos con nuestros hermanos, siendo misericordiosos con ellos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ante un mundo tan sensualizado, queridos hermanos, el Señor nos invita a mirar con pureza a los demás, a ejercitarnos en la fe, para que cada vez que miremos al hermano, reconozcamos la imagen de Dios en ellos. Pues en este respeto y cuidado del prójimo, Dios se nos revelará. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz, queridos hermanos, hacer de este mundo un mundo mejor, instaurar el reino de los cielos, porque Jesús es el príncipe de la paz. Esta es nuestra misión, queridos hermanos, transmitir paz en este mundo, y la paz es el fruto de la justicia. Por eso, queridos hermanos, si nosotros queremos realmente ser bienaventurados, hemos de comprometernos para defender la dignidad del ser humano, porque el ser humano es imagen de Dios. Trabajar por la paz, para que todos puedan gozar de ese bien común. Pero sobre todo, trabajar para que la paz de Jesús esté en el corazón de nuestros hermanos. Y finalmente, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si obramos el bien, si buscamos la santidad, si trabajamos por Cristo, seremos perseguidos, porque el mensaje de Jesús, la vivencia del Evangelio, el mandamiento del amor, es signo de contradicción para este mundo. Y por eso Jesús nos recuerda que si guardamos su palabra y damos el fruto de las buenas obras en favor de los hermanos, entonces estaremos trabajando por el reino de Dios. Y si trabajamos por el reino de Dios, significa que el reino de Dios está en nuestro corazón, porque Jesús reina. Este es el reinado de Jesús. Por eso, queridos hermanos, vivamos estas bienaventuranzas en favor del prójimo, y no nos olvidemos que si vivimos la bienaventuranza, seremos signo de contradicción. Por eso Jesús, queridos hermanos, corona sus bienaventuranzas con el signo de los profetas. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Jesús nos revela que si vivimos su palabra, somos profetas, estamos viviendo nuestro profetismo. Si vivimos la misericordia, estaremos anunciando la palabra de Dios. Pero también el profeta denuncia. Si nosotros guardamos la palabra, luchamos por la justicia, por la paz, entonces denunciaremos el mal de este mundo, las injusticias de tantas estructuras que por no estar al servicio de la persona, terminan denigrando su dignidad. Por eso, queridos hermanos, las bienaventuranzas, que son la carta magna del cristiano, nos invita a vivir la palabra de Dios con alegría, sabiendo que sí, tenemos un derecho al reino de los cielos, pero un deber, el ser testimonio del amor en medio del mundo. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda vivir su palabra, dando testimonio del amor y la misericordia de Dios en medio de este mundo, que con alegría vivamos las bienaventuranzas, sirviendo a nuestros hermanos, compartiendo la misericordia, mirándolos con pureza, trabajando por la paz y siendo signos de contradicción en medio del mundo. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque eres nuestro nuevo Moisés.
Tú nos enseñas la nueva ley, la ley del amor. Nos invitas a la bienaventuranza, a que guardemos tu palabra, no por simple normativa, sino porque buscamos la felicidad, porque ese es el deseo de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene un deseo infinito de felicidad, y ese deseo infinito no lo pueden llenar las cosas finitas. Por eso nos invitas a saciar nuestro deseo en ti, porque tú eres infinito. Te pedimos, Jesús, nos hagas vivir estas bienaventuranzas para con Dios, que seamos humildes de corazón, pobres de espíritu, que seamos pacientes, mansos, que sepamos llorar nuestros pecados para ser consolados por ti, que tengamos esa hambre y sed de Dios, esa hambre y sed de la santidad, para que seamos saciados en plenitud. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos hagas vivir esas bienaventuranzas para con el prójimo, que seamos misericordiosos porque tú eres misericordioso con nosotros, que seamos limpios de corazón para contemplar tu rostro en nuestros hermanos, contemplar que ellos son imagen de Dios, que trabajemos por la paz, que instauremos la justicia, que seamos instrumentos de tu paz, esa paz que es fruto de la justicia, que realmente el bien común llegue a todos nuestros hermanos. Pero también, Jesús, ayúdanos a instaurar la paz en sus corazones. Y también, Jesús, te pedimos nos concedas esta perseverancia final, que no nos desanimemos ante las persecuciones, porque vivir tu palabra es signo de contradicción. Ayúdanos a vivir este signo de los profetas, la persecución, que con nuestra vida anunciemos con alegría que tú estás vivo y resucitado, que viviendo tu palabra manifestemos al mundo nuestra esperanza, y que en medio de las dificultades, las adversidades, las persecuciones, vivamos con alegría y regocijo tu palabra, y que estas situaciones no nos desanimen, sino más bien nos den esa alegría del Espíritu, porque estamos viviendo tu palabra, y no por nuestras fuerzas, sino por tu gracia, Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestro profetismo, que anunciemos tu palabra con el testimonio de nuestra vida, pero que también denunciemos las injusticias de este mundo, las injusticias de los hombres, pero también esas injusticias de las estructuras, que por no estar al servicio de la persona y la defensa de su dignidad, terminan denigrándola y abusando de ella. Concédenos ser profetas para que así podamos instaurar tu reino en medio de este mundo, construyendo la civilización del amor. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.